Estamos de regreso en Evas Urbanas, la tolerancia, la inclusión, y nosotros en nuestro programa nos gustan abordar las temáticas y tener a los personajes nicaragüenses. Y precisamente acá tenemos a la comunidad, aparte de la comunidad que defiende la diversidad sexual. Nos acompañan en este momento que estamos abordando específicamente los derechos de los transgéneros en este país. Nos acompañan esta noche Marlene Vivas, quien es de la Asociación por los Derechos de la Diversidad Sexual Nicaragüense, es la representante legal. También Silvia Martínez, de la Asociación Retrans en Nicaragua, y una de las fundadoras, o más bien la fundadora de la Fundación Xochiquetzal en Nicaragua, Hazel Fonseca. Hazel, hace 25 años fue, ¿verdad? 25. Sí, hace 25 años iniciaste la tarea ardua de quijotesca también, porque es fuerte, de ser defensora, portavoz en la defensa de los derechos de la diversidad sexual. ¿Cómo era hace 25 años y cómo es ahora, digamos, por lo menos en la tolerancia social? Sí. O sea, la cosa ha cambiado, ¿no? 25 años son 25 años. Existe mayor tolerancia. Y esto no es gratuito. Esta tolerancia es debido al esfuerzo de las diferentes organizaciones que hemos venido desarrollando un trabajo de concientización e informando a la población. Porque para que un principio de reconocimiento se dé, pasa por proveer información. Entonces, uno de los trabajos que la Fundación ha desarrollado con otras organizaciones es informar a la población. Es romper los estigmas, el estereotipo y sacarlo de esa visión de que lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales, transgénero somos personas nocivas o personas dadas al mal. No. Entonces, eso ha sido un trabajo muy importante que ha generado un cambio, porque al inicio, en 1990, ¿verdad?, la cosa era bien dura, como se veía con mucho amarillismo. Nosotros dimos una conferencia de prensa en el Coro de Ángel, que era un sitio no cultural, y ahí lesbianas y homosexuales y bisexuales que existíamos y que dábamos la cara, porque entonces todavía el transgénero, transexual no se hacía visible en esos años, ¿no? Levantamos la voz identificándonos, ¿verdad? Y reclamando nuestros derechos. Evidentemente todos los diarios fue una cuestión muy sensacionalista, un amarillismo tremendo, ¿no? Pero fue muy importante porque nos dimos un rostro. ¿Ves? Porque cuando se habla de los grupos que somos objeto de discriminación, las minorías sexuales, generalmente no hay un rostro. Y cuando hay un rostro, nos reconocen que somos personas como cualquier otra, ¿no? Y el trabajo sí ha dado un cambio, hay tolerancia, falta mucho camino por andar, falta el camino más importante que el reconocimiento de todos tus derechos. Es importante destacar, por ejemplo, porque estos términos del transexual, transgénero, travesti, lo confunden en uno solo. O bueno, incluso a veces le llaman a toda esta corriente en un solo nombre. Homosexuales, ok, punto. No terminan. Entonces, eso tiende también a generar más ambigüedad sobre este asunto. Me gustaría, Hazel, ¿cuál es la diferencia entre transgénero y travesti? A ver, el transgénero, como decíamos al inicio, es la persona que nace con un determinado sexo biológico, ¿verdad? Ya sea niño o niña, ¿no? Femenino o masculino, lo cual es una construcción social, lo femenino y lo masculino, ¿no? Si no, los genitales, mejor digamos, hombre o mujer, macho o hembra, pues sí, como dice. A partir de allí la persona se da un proceso o se identifica con su sexo biológico o no. Si no se identifica con su sexo biológico y siente que hubo una equivocación de la naturaleza, porque se equivoca la naturaleza también, ¿no?
se denomina un transgénero, o sea, se siente mujer y no hombre. El travesti es la persona que se trasviste y lo puede hacer por una cuestión artística o lo puede hacer por una cuestión teatral. O sea, el travesti va más hacia la persona que por un trabajo precisa de travesti. Pero es interesante porque, por ejemplo, las mujeres no podemos poner pantalones. Claro, y no nos dicen travesti. El hombre no se puede poner vestido porque es travesti. Sí. O sea, pues es medio injusto el asunto, porque ya es una situación de... es interesante ver cómo la moda, cómo la cultura se impregna. Bueno, vino esta mujer, Chanel, Coco Chanel, y estableció que se podían poner, estableció trajes espectaculares, bueno, que eran usados por los hombres, los pantalones, y a las mujeres los pueden usar. Como no vino ningún diseñador para que los hombres se pudieran poner vestido también, pues eso ha quedado ahí guardado. Es interesante ver cómo sí se puede la mujer vestir de hombre, o sea, bueno, con pantalón o con ropa masculina completamente, de traje sastre. Sí, pero en nuestra cultura sí se ve. Basta ir a Masaya, Ajá. a la fiesta de Masaya, y ahí, dentro del folclore, el sincretismo que se da en nuestra cultura, los hombres se visten de mujeres y nadie lo ve mal. Nadie, nadie. Y eso forma parte de la cultura nicaragüense, ¿no? Sí, y estaba viendo, por ejemplo, la historia de una niña que desde que nació, ya cuando comenzó a tener uso de razón a los 3 años, se sentía no una niña, se sentía un niño, pataleó hasta que su mamá optó por hacer todo, o sea, la llevó al médico, le diagnosticaron diversas cosas, por ejemplo, disforia sexual, la falta de información, por ejemplo, en torno a si se nace o se hace el homosexual o la opción sexual. Creo que se nace o hace. Porque, bueno, las personas rechazan esta situación porque bueno, no lo ven natural. Entonces, esto es una de las complejidades del tema, claro. No dando opción a que es una decisión también, sino que lo tenemos adoptado como un asunto sine qua non de la sexualidad. Sí. Ser mujer u hombre, no hay intermedio. Y estábamos viendo, por ejemplo, instruyéndonos alrededor de este tema, los intersexuales, los hermafroditas, por ejemplo, personas que vienen con dos, tanto con el miembro masculino con el miembro femenino. ¿Qué se hace en esas situaciones? Esta persona, ¿qué se hace con esta persona? ¿Hombre o mujer? Es un tema bien complejo. Sí, bastante. Y vos, Hazel, has estudiado mucho. Estás callada el día de hoy. Has estudiado mucho este tema. Has indagado. Sí. Me supongo que estar en el día a día, en el interín, defendiendo algo que además es bastante complejo de entender. Si para ustedes mismas a veces es un poco difícil poder también tener la aceptación. No digo que todos, pero sobre todo en la primera etapa. Sí. De que te enfrentas con esa disyuntiva. ¿Qué soy? Es difícil. Y creo de que las personas transgénero nacemos. Nacemos porque si nos cuestionan por qué nacemos. Mi pregunta es, si yo nací naturalmente transgénera, entonces mi mamá o mi papá eran transgénero. Entonces creo que entra como a cuestionar la masculinidad y la feminidad de la familia. Si yo soy la única transgénera en mi familia, entonces es porque nací transgénera. Hay personas que piensan de que el comportamiento o la elección de la sexualidad es debido a un trauma en la niñez, a una violación en la niñez, a una enseñanza. ¿Qué decimos de eso, Hazel? No, para nada. Bien lo decía Marlene. No, sí. O sea, uno nace persona y se identifica con un ser masculino o femenino que a veces no corresponde con los genitales. Ahora, hablando en el aspecto de la sexualidad, porque hay que diferenciar, no es lo mismo. El transgénero no significa que, por ejemplo, Marlene, que nació con genitales masculinos y su identidad a nivel psicológico es que ella es mujer,
no necesariamente tiene que gustarle un hombre, le puede gustar una mujer. O sea, el objeto del deseo sexual no tiene que ver con tu condición de transgénero o transexual, porque hay hombres que se han operado y se han convertido en mujer, ¿no? En sus genitales, y gustan de un hombre. ¿A partir de qué momento vos públicamente saliste vestida de mujer? Bueno, lo que pasa es que yo, como lo han dicho mis dos compañeras, al partir de que ir construyendo mi identidad de género, al vivir como una mujer, puedo decir que significó de alguna manera un gran reto, ¿verdad? Sobre todo en ese momento cultural o político que estábamos viviendo, cuando había mucha desinformación, todo el mundo decía, bueno, no había la palabra transgénero, encerraban a todo el mundo como gay, porque bueno, también aunque la palabra gay fue una palabra, una frase reivindicativa en una década en los Estados Unidos, eso fue otra situación. Entonces, aunque políticamente nos reconozcan de alguna manera, fue todo un proceso duro, porque primero rompes con tu familia. Yo rompí con mi familia, ¿verdad? Esto significa que generalmente nosotras, la mayor parte de las mujeres trans, o de los hombres trans también, quedamos en una absoluta soledad, y no porque, no es que no tengamos posiblemente una relación afectiva, pero el primer núcleo que te rechaza es tu familia. Al no entender por qué naciste con un sexo biológico, te iban construyendo con el modelo que fue impuesto socialmente, y de repente dijiste, como le dijo la Marlene, no, yo no quiero ser esto. Y generalmente es a temprana edad, entonces también de repente en nuestro sistema no está funcionado para esto. Generalmente a nosotras nos pasa que, claro, desde pequeñas y nos da miedo y nos golpean. Y si voy donde mi mamá no me va a aceptar, o mi papá menos, entonces voy a vivir con el miedo. Entonces, generalmente nuestras compañeras viven en la soledad. O sea, es muy difícil para una mujer trans o para un hombre transexual en este contexto, ¿verdad?, de nuestros países. Y por eso es que yo ayer te decía, bueno, no es lo mismo vivir en Nicaragua que posiblemente en otros países, donde a lo mejor el machismo es más permanente, o hay una cultura de dictadura, ¿verdad? Porque eso también tiene que ver con todo cómo se forma una sociedad. Algunos comentarios, por ejemplo, de personas que han ido a otros países, por ejemplo España, incluso más cercanos, que se sienten más aceptados totalmente. Por ejemplo, en México, y la gente comenta, es fácil andar en las calles, sí. No nos sentimos tan discriminados. Creo de que esto lo que decía la Silvia, de que la familia te rechaza, lo mío fue contrario. O sea, yo empecé con mi familia, y mi familia siendo de un grupo, o sea, siendo religiosa, mi mamá evangélica, yo fui aceptada. Yo fui aceptada con mis hermanos, mi familia, en la sociedad actual, donde yo vivo en Matiare. O sea, amo mi ciudad porque mi ciudad es la ciudad que acepta y respeta la identidad de género. Bueno, el respeto, esta frase célebre que ocupamos muchísimo, que el respeto al derecho ajeno es la paz. Sí. Se supone también que como cristianos, que, bueno, por ejemplo, para los religiosos, para los muy religiosos, Dios dice que nos tenemos que amar los unos a los otros. Entonces, no dice que tenemos que amarnos, pero si tenemos una opción sexual diferente, ya no. Entonces, sí, creo que es un llamado también, claro, a la tolerancia. En este país o en el mundo hay diversidad de pensamientos de toda índole. La situación es que cuán tolerantes somos nosotros y cuán aplicantes somos de los conceptos cristianos, de los conceptos religiosos. Las personas verdaderamente consecuentes con su religión. Entonces, yo apoyo a la comunidad de la diversidad sexual, así como apoyo también a los que son, bueno, la verdad es de que en Eva Urbana tenemos las puertas abiertas para todos los nicaragüenses, que eso es muy importante. Y bueno, yo les agradezco que hayan venido a compartirnos un pedacito de sus experiencias, porque realmente cada vida que ustedes han llevado es dura, es difícil. Si para nosotros los heterosexuales es difícil,
En muchos, si sos madre soltera, estás atacada. Si sos gordita, estás atacada. Si sos flaquita, estás atacada. Si sos todo, lo atacamos todo. Y debemos aprender a ser más tolerantes con todo. Entonces, y claro, por supuesto. Le agradezco, Silvia, por haber venido a compartirnos parte que en otro momento vamos a poder ir a visitar más a la comunidad a la comunidad de la diversidad sexual. Y vas a ser bienvenida, por supuesto. Muchísimas gracias. Esperamos que no solamente sea esta oportunidad y abordamos otro tema sobre cómo hemos logrado mucho avance y cambio político también. Claro, por supuesto que sí. Vamos a ir a un corte comercial. Cuando regresemos, un personaje del periodismo nicaragüense, Adolfo Pastrán, nos trae confesiones interesantes. ¿Se puede bajar de peso con persistencia, con disciplina? Él nos lo va a decir. Ya regresamos.